Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de lenguaje de programación Java. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo la licencia Creative Commons. Bien, en primer lugar, aquí una vez que hayan descargado eh, la máquina virtual de Java y la hayan instalado, o si ya estaba disponible con su sistema operativo, que hayan descargado o instalado Eclipse, vamos a poder empezar a realizar las prácticas de la materia. En este caso, en este video, vamos a ver la sintaxis básica de Java. Bien, una vez que abrieron Eclipse, la primera ventana que les va a aparecer es el Workspace. Una vez que ustedes elijan el Workspace, pueden continuar para empezar el desarrollo. El Workspace es el directorio donde van a ubicarse físicamente todos los proyectos que van a realizar normalmente los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer en la materia. Entonces recomiendo de antemano crear el directorio y elegirlo al iniciar Eclipse. Una vez que abran Eclipse, la primera vez, en lugar de aparecerles este layout, les va a aparecer una pantalla de bienvenidos. En la parte, generalmente en la parte inferior a la derecha tienen la opción de quitarla. Una vez que ustedes están acá, puede ser que el layout difiera, ya que yo tengo elegido esta opción al abrir la primera vez un proyecto Java. Bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar es crear un nuevo proyecto. Vamos a File, New, y en un principio no va a tener la opción de Java Project como tengo yo, sino que no van a aparecer estos porque son los más frecuentes. Entonces vamos a ir a Other, elegimos Java y elegimos Java Project. Hacemos clic en Next. Una vez que se abre, tenemos el nombre del proyecto para elegirlo. En este caso, ejemplo 1, sintaxis. Bien. En cuanto al location, esta parte, Home Adrián Java 2020 ejemplos, este es mi workspace. Esta es la ubicación por default que van a tener todos los proyectos. Bien, a la hora de elegir el runtime es si orientamos el desarrollo para poder ejecutarse en una máquina virtual específica o una máquina virtual y sus compatibles. Podríamos utilizar las que tiene la máquina instalada, pero yo siempre recomiendo utilizar las opciones de Eclipse. La 1.8, la 9, la 10 o cualquiera que ustedes quieran y tengan disponible está bien. Desde la 1.8 en adelante lo que vamos a ver puede utilizarse. ¿Por qué recomiendo esto? Porque va a permitir que entre compañeros del mismo grupo compartan el código y no tengan inconvenientes a la hora de correr el código que tienen compartido a través de Git y demás, ya que va a estar con el mismo target y no va a depender de instalar exactamente la misma versión de la máquina virtual. Bien, y en el Project Layout nosotros vamos a pedir utilizar carpetas distintas para el código fuente que los archivos class. Los archivos class son los archivos compilados a código intermedio de Java, que es el que se ejecuta sobre la máquina virtual. Lo ideal es tener estos archivos separados de forma tal de que no se mezclen. Bien, y los working sets, si bien yo no los voy a utilizar, son una forma de mostrar o ocultar proyectos que están relacionados de forma conjunta. Es decir, aunque tengamos muchos proyectos en el mismo workspace, podemos utilizar working set, por ejemplo, proyecto, ejercicios y ejemplos. Entonces podemos ir cambiando unos con otros y no ver los otros. Es una forma de estructurar los proyectos que uno ve todos juntos. Por ahora no es muy importante. Acá podríamos darle finish. Yo les voy a mostrar por única vez qué hacemos con next. Next permite definir detalles como cuál es la carpeta de los archivos fuentes. Podemos agregar carpetas. Podríamos agregar otros proyectos relacionados, otras librerías como después, por ejemplo, para acceder a la base de datos. Y en caso de tener varios archivos y tener distintas librerías, cómo podemos ¿Qué deberíamos exportar con nuestro código cuando estamos listos para empaquetarlo y distribuirlo? Bien, vamos a darle finish porque no vamos a modificar nada. Y
una vez que tenemos nuestro proyecto, vemos el layout donde tenemos las librerías básicas de un proyecto Java y la carpeta donde va a estar el código fuente. Aquí vamos a crear una new class para empezar a desarrollar, y nuestra clase, por ejemplo, la vamos a llamar principal. Bien, una de las ventajas de usar un IDE es que nos ayuda a mantener y controlar lo que estamos haciendo de forma más simple. Por ejemplo, acá nos dice que el package default, dejarlo en blanco, no se recomienda. El package es una agrupación de lógica de las clases. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir que esta clase va a estar en primer ejemplo. Es importante, después vamos a ir utilizando los packages para separar las clases, pero en este caso vamos a tener uno solo, así que no cambia demasiado. Fíjense que yo en la convención es utilizar una minúscula para empezar el nombre. Si yo usar una mayúscula, Eclipse me recuerda que no es la convención. Y también se utiliza camel case en Java, lo que es al iniciar una nueva palabra se pone la primera letra en mayúscula. Y los nombres de las clases, fíjense que yo usé mayúsculas, y si usara minúscula me dice que la convención es utilizar mayúsculas. Bien, los modifiers en otro video más adelante vamos a analizarlos, por ahora los vamos a dejar en public y luego vamos a entrar en detalle. En cuanto a los métodos para crear, en este caso vamos a elegir la opción de crear el main. El main es un método que es el primero que se ejecuta al iniciar el proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a elegirlo y vamos a finalizar la creación de la clase. Ahora vamos a proceder dentro de nuestro proyecto main a ejecutar código. Como todo buen proyecto, lo primero que deberíamos hacer es mostrar por pantalla esto que ustedes están viendo que yo hice. Bueno, esto es un pequeño bug de la instalación. Yo he escrito sysout. Esto es un snippet de código. Y ahí yo al presionar control espacio por default se autocompleta el código que está en ese snippet. Hay otros snippets, por ejemplo con for each, para que yo elija. También lo mismo sucede con ifs, por ejemplo, y muchos más. En este caso, cuando uno pone control espacio, muestra toda la lista de los que coinciden, o si coincide uno solo se autocompleta. Bien. System.println sirve para mostrar por consola, y vamos a hacer lo que todo primer proyecto en cualquier lenguaje debería hacer. Bien, y vamos a ejecutar, hay varias formas de hacerlo. Una es yendo aquí a este botón verde. Otra opción es en el menú ir a Run. También vamos a ir por ahora también podemos elegir acá distintas configuraciones para ejecutarlo, que por ahora es algo más avanzado de lo que vamos a ver, así que simplemente vamos a ejecutarlo desde aquí. Bien, aparece un cartel para guardar el contenido de la clase. Esto es porque Java es compilado, por lo tanto debemos guardar el contenido de la clase, compilarse y ejecutarse como código intermedio. Entonces vamos a aceptar que guarde el contenido para ejecutar. Es muy importante que si optamos por ejecutar alguna vez, no elijamos la opción de que ejecute con la última versión que compiló, porque podría generar que si tenemos errores de compilación se ejecute código anterior que no es el que estamos en realidad programando en ese momento. Ya lo vamos a ver en caso de que ocurra. Bien, damos OK, se ejecuta y aquí en la consola aparece hola mundo.
Bien, ahora que vamos a desarrollar, yo lo que siempre sugiero es maximizar el área de trabajo, minimizando todo lo demás. De forma que trabajemos con la mayor cantidad de espacio disponible para nosotros. Bueno, ahora vamos a ponerle un título. Y lo que vamos a hacer ahora es definir variables. Y bien, como verán acá, estoy definiendo yo las variables, a pesar de que son de tipo entero, las estoy definiendo y en este caso, en el de N2, la estoy asignando. ¿Sí? Y aquí en el caso de N1 no le estoy asignando un valor inicial y sí lo estoy asignando después. En el caso de N3 no estoy asignando yo un valor fijo. Bien, ¿qué es importante entender de esto? Que aquí tenemos una variable tipo int y aquí una variable tipo integer. Bien, integer, que comienza con I mayúscula, es un objeto, es una clase y por lo tanto N3 es en todo su derecho un objeto. Mientras que N1 y N2 son pseudo objetos, por eso el tipo de la variable se define con minúscula. Esto surge a partir de una optimización de performance y de uso de memoria, en los cuales algunos tipos básicos como enteros, booleanos y character son más eficientes usarlos como tipos de datos y como variables que como objetos en sí. Si bien podemos convertirlos a objetos en cualquier momento y tratarlos como tales y son compatibles unos con otros, en realidad, como por ejemplo n3 igual n1 más n2, en realidad son inherentemente distintos. Por ejemplo, estos son pasados por, al usarlos en un método de pasarlos, se pasan por valor, mientras que n3 al ser un objeto se pasa por referencia. Bien, otra forma de definir variables, otro tipo de variables son, por ejemplo, string, texto, ¿sí? Podemos definir un texto. Y ahora vamos a mostrar por pantalla. Vamos a asignar un valor a texto. Bien, aquí nos falta el punto y coma. Aquí se marca el final de cada línea. Grabamos y ejecutamos. Bien, aquí vemos el número N3, 2.5. El signo más, al ser utilizado, la operación de suma, al ser utilizada entre enteros, es la suma algebraica, mientras que en el uso con un string es la concatenación. Ahora que yo lo minimicé en la consola, la puedo encontrar desde este costado. Al abrirlo, veo el texto que yo me propuse. Bien. Ahora vamos a realizar formas de entrada por consola. Algo importante para entender es que la consola es algo que no vamos a usar por un tiempo prolongado. Es algo bastante em, corto de tiempo que vamos a utilizar solo para aprender los elementos básicos del lenguaje y vamos a cambiar a una interfaz gráfica, ya sea de escritorio o web, inmediatamente apenas apretamos los contenidos esenciales. Así que no se encariñen mucho ni traten de ser expertos en la consola, no es el objetivo del curso. Bien, escala. Algo importante es que
Yo agregué escáner y apreté control espacio y automáticamente también se agregó esta línea. Import es una forma de hacer referencia a una clase que se encuentra en otro package directamente por el nombre de la clase y sin escribir el package. Yo podría escribir, en vez de, si escribo scanner, me dice que no está en este package. Entonces podría importarlo o podría crear la clase scanner dentro del package. O de otra forma escribirlo es así. Entonces yo tendría que, cada vez que utilizo la clase para definirlo, tendría que indicarle desde dónde voy a leer con el escáner, que va a ser systemin. Bien, este es el input estándar de la consola. Yo podría utilizar esto y en cada ocasión que utilizar el escáner hacer java.util.scanner o simplemente hacer que el IDE me agregue el import, o lo puedo escribir yo a mano también si quisiera. Fíjense que sigue funcionando de la otra forma. El agregar esto no hace inválido esto, sino que permite escribir directamente el nombre de la clase. El import no agrega, no importa, en realidad no trae una librería nueva, no agrega una librería. El import simplemente permite utilizar una clase sin hacer referencia a todo el path de package en el que se encuentra. Bien, algo importante, el escáner que sirve para leer desde la consola, al usarse, debe cerrarse al final para poder mantener los recursos controlados y no generar memory leaks o problemas. Bien. Nosotros, para hacer el ingreso de datos, vamos a utilizar solamente la lectura de strings. No vamos a utilizar voy a quitar esta línea, ahora van a ver por qué. No vamos a utilizar, si bien el escáner permite leer directamente enteros o caracteres, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en otros entornos como el escritorio o el web, la entrada de texto, si bien en algunos controles de escritorios permiten ingresar directamente números, por ejemplo, con tipo numérico, no son lo más común, no es lo más frecuente, y en web todo lo que venga desde web en general tiene que ser parseado, revisado y convertido. Entonces vamos a acostumbrarnos a trabajar con la lectura de strings y convertirlos a números, ¿sí? O en caso de que sea necesario. Si directamente estamos leyendo un string, no es necesario hacer ninguna conversión. ¿Cómo se convierte? Bueno, con integer parseInt es una forma de hacerlo por ahora. Luego vamos a explicar más adelante cómo validarlo. Excelente. Bien, vamos a poner algunos mensajes como para que sea ingrese texto. En vez de usar printline también podemos usar print, que no nos va a dar el retorno de carro para empezar una nueva línea. Esa es la diferencia. Ingrese un texto y aquí vamos a poner ingrese un número. Hoy por hoy, si no ingresara un número, fallaría. Nos daría un error al tratar de convertirlo a un número. Después vamos a ver cómo resolver esto. Valiendo. Bien, ingrese un texto. Ingreso un número 123. No estoy mostrando nada, así que es lógico que no esté haciendo nada. Vamos a mostrar. Bien.
Y vamos a hacer esto mismo, pero con el número. N3. Bien, fíjense que hizo la conversión. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar el if. Acá también tenemos texto, digamos, que podemos elegir. Por ejemplo, que ya nos preparamos a elegir el if-else, nos permite ya armar la estructura más rápido. N3 es igual a N2 más N1. Bien, vamos a ejecutarlo. Guardamos y ejecutamos. Texto. Y vamos a ingresar el número 123, que obviamente nos dice que son distintos. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora vamos a ingresar el número 5. Y nos dice que son iguales. Muy bien. Ahora vamos a agregar una opción más. Y ahora vamos a copiar todo esto. Y hacer lo mismo, pero con los textos. Bien, algo importante para rescatar es que el igual igual es la comparación, mientras que el igual simple es la asignación, como en C. Bien, guardamos, ejecutamos. Bien, el texto original era bienvenido, así que vamos a poner bienvenido. Perdón, vamos a detener porque puse números. Y tendría que ser textos iguales textos distintos. Bien, volvemos a ejecutar, ahí probamos. Bienvenido, número 5. Y fíjense que a pesar de que escribí el mismo texto, me dice que son distintos. Bien. ¿A qué se debe eso? Bueno, para eso necesito mostrarles otra forma de comparar y luego les explico. Comparar con doble igual y acá comparar con equals. Bien, probemos ahora. Bien, comparar con iguales, textos distintos. Comparar con equals, textos iguales. Al usar el equals nos dice que son iguales, pero al usar el doble igual nos dice que son
distintos. Bien, y yo dije que la comparación se hacía con el doble igual. Es cierto, la comparación de igualdad se hace con el doble igual. Pero cuando estamos hablando de objetos, compara que las dos variables contengan el mismo objeto, no dos objetos con el mismo contenido. Aquí tenemos dos objetos distintos, dos strings distintos, uno que ingresé yo acá, digamos un literal que yo ingresé a mano, y después otro que leímos por pantalla. Entonces son dos objetos diferentes que tienen el mismo contenido. Por lo tanto, la comparación se hace a nivel de si son el mismo objeto, si los dos objetos contienen lo mismo. En eso está básicamente fijándose si la posición de memoria es la misma cuando hablamos de dos objetos. En cambio, el método equals es un método de object que se puede redefinir en todas las clases, y en la clase string está redefinido y compara por contenido, es decir, que los dos objetos tengan el mismo contenido, no importa que sean dos objetos distintos. Más adelante vamos a ver nosotros cómo implementar una definición de equals para un objeto complejo como un cliente, un artículo y demás. Por ahora importa saber que en este caso los trata diferente. Vamos a agregar un poco de espacio para que sea más fácil leer. Unas líneas en blanco en distintos lugares para que quede más sencillo de leer la salida por consola. Bien, comparar con iguales, comparar con equals, y ahora vamos a utilizar una comparación más. Es un caso particular de string. Bien, y ahora ejecutamos y vamos a usar la palabra bien. Vamos a usar solo una letra mayúscula. Bienvenido. Número 5. Fíjense que comparar con igual dice que son textos distintos, y comparar con equals también dice que son textos distintos. Eso es porque la variable bienvenido, el texto bienvenido, aquí está con B mayúscula y aquí está con B minúscula. En cambio, el equals ignore case me dice que son textos iguales. Eso se debe a que este caso particular compara dos textos por su contenido, ignorando las diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Es específico su uso para string. Otra opción hubiera sido convertir los dos textos a minúsculas o a mayúsculas para poder compararlos. Yo creo que si tenemos ya un método programado que hace trabajo por nosotros, deberíamos aprovecharlo. Bien. Otras formas de leer entrada de datos y salida de datos, vamos a mostrarlas. A finalizar acá, vamos a ponerla que es el uso de input dialog. Vamos a poner j option pane. Al agregarlo se me agregó el import, obviamente. Punto show input dialog, y aquí vamos a poner ingrese saludo final. Bien, y luego vamos a mostrarlo. J option pane.show message dialog. Esto vamos a guardarlo en una variable string despedida, y acá la especificación después de message la pueden revisar ustedes. Esto es cuál es el parent component para bloquearlo. Cuando se utiliza escritorio tiene sentido, cuando estamos usando consola no tiene mucho sentido setearlo, así que lo vamos a dejar en null, que significa nada, vacío. Y vamos a mostrar el mismo mensaje que ingresamos. Bien, vamos a guardar y continuar. Vamos a ingresar el texto y el número 6
Total, esta no es la parte que nos importa. Y aparece un input dialog donde yo puedo poner un saludo final. Hacemos clic en OK y pasa a aparecer la salida. Pueden utilizar cualquiera de los dos. No es ningún inconveniente cual quieran utilizar. Yo simplemente por el hecho de utilizar los videos y hacer más fácil mostrar las salidas y las entradas de datos, es probable que siempre esté utilizando el escáner y para lectura y el system out para la salida para facilitar mostrarlo en los videos. Bueno, vamos a separar todo esto en un método. ¿Sí? Podría yo crear un método, después lo voy a hacer de hecho, pero puedo crear también un método seleccionando todo el código. En refactor puedo poner extract method y esto me va a permitir generar un nuevo método. En este caso es variables ifs, puedo poner, y esto automáticamente me va a reconocer las variables que yo necesito pasarle, que son definidas antes del código que estoy marcando. Automáticamente me permite crearlas. Me deja definir cómo quiero que sea el método, la visibilidad, que esto lo vamos a ver después, y podría pedir un preview y demás, pero en este caso le doy OK y automáticamente creo un método que está acá abajo con todo el código de lo que acabamos de hacer. Es una forma muy cómoda, sencilla y efectiva de poder separar código en otro método sin complicarnos por algún error que cometemos. Bien, vamos a crear ahora un método nuestro. Por ahora static void y demás. No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Yo solamente voy a, por ahora, pasarle el escáner que ya tengo definido afuera. Vamos a ver distintas formas de iterar sobre una colección, en este caso de tipo array. Bien, y este código lo voy a dejar comentado. Los comentarios pueden ser de línea simple con doble barra o pueden ser de líneas múltiples con barra, asterisco y asterisco barra. Bien. El comentario sirve para poner aclaraciones en el código para que sea más fácil entenderlo futuro, o también para dejar código que sí queremos, pero momentáneamente no queremos borrarlo, pero no queremos que se ejecute. Al comentar esto no se va a ejecutar en la próxima ejecución. Bien, vamos a ejecutar el método iterar con el lector como parámetro. Bien, acá vamos a definir un array de strings. String array palabras igual new string de 3 elementos. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el lector para leer 3 para ingrese. Vamos a utilizar un for para recorrerlo, usar el snippet de iterar sobre un array, y fíjense que ya me propone el uso de palabras.length para que yo lo recorra. Esta propiedad del array lo que hace es define el tamaño que tiene el array, que en este caso es de 3 elementos. Un array de 3 elementos tiene 3 índices, 0, 1 y 2. ¿Sí?
como la mayoría de los lenguajes de programación, los arrays empiezan en 0 y terminan en el tamaño -1. Bien, entonces vamos a hacer ahora sysout, ingrese la palabra, en este caso vamos a poner i+1, vamos a concatenar aquí, y de esta forma me va a pedir que ingrese la palabra. Vamos a hacer palabras y vamos a ponerle el índice y vamos a poder vamos a ingresar las palabras indicando el array y la posición del mismo. Bueno, aquí lo que hacemos, vamos a utilizar el lector, next line, y luego vamos a aplicar el mismo método para mostrarlas de esta forma. Vamos a usar vamos a concatenar aquí un poco para mostrar elegantemente el contenido. Bien, guardamos y ejecutamos. Ingrese la palabra 1, hola y bienvenidos. Bien, aquí vemos todos los elementos. Me sigue apareciendo obviamente el input, que ahora voy a comentar también, y obviamente el mensaje de despedida. Bien. Bueno, vimos cómo lo recorre el array y lo muestra. Ahora lo que voy a hacer es tomar este for y lo voy a invertir para mostrar el contenido de manera invertida. En este caso, ya que la posición inicial debería ser 2, que es el tamaño del índice, -1, mientras i sea mayor o igual que 0, y voy a ir decrementando la variable i en cada iteración. A ver, guardamos, ingresar las palabras hola y bienvenidos. Fíjense que dice hola y bienvenidos, bienvenidos y hola, y me muestra el índice correspondiente. Bien, vamos ahora a hacer una variable, vamos a dejar una variable, una línea en blanco, y vamos a recorrer el array con una forma más, usando un for each. El for each sirve también para recorrer un array de la misma forma que el for, pero sin utilizar el índice. En cada iteración asume la posición siguiente de la variable. Es decir, en el caso de antes, que era hola y bienvenidos, la primera vez va a tomar el valor hola, la segunda el i, la tercera el bienvenidos, y cada vez que tome un valor va a ejecutar una vez el código que estamos poniendo acá adentro. En este caso vamos a aclarar un poco lo que estamos haciendo para que sea fácil de diferenciar los bloques en el texto. Vamos a hacer así, y acá vamos a poner iterar con for, y acá iterar con for en orden inverso, y acá vamos a elegir poner iterar con for each. Bien, y aquí vamos a simplemente esto le vamos a cambiar el nombre, vamos a ver palabra. Aquí creo una variable
palabra que existe solo por esa iteración, por cada una de las iteraciones, y toma el valor del contenido que toca en esa iteración. Por eso decía, la primera va a ser hola, la segunda va a ser y, la tercera va a ser bienvenido. Es decir, esto equivale al palabra sub i del array, donde iba cambiando en cada iteración. Bien, vamos a ver. Hola y bienvenido. Bueno, iterar con for each, aquí lo tenemos. Aquí están todas las otras iteraciones y aquí tenemos hola y bienvenidos también. Otra de las cosas que cabe destacar es que en general tenemos más simplicidad y facilidad de lectura cuando usamos un for each. La desventaja es que no tenemos el índice, por lo tanto hay que usar el for each cuando no nos interesa el índice de la palabra de ninguna forma, solo el contenido de la colección. Y vamos a recorrer el array por completo. El for tiene la ventaja de tener condiciones que yo puedo setear y que pueden ser incluso mucho más complejas que simplemente el tamaño o la posición. En este caso, yo quiero recorrer el array por completo de principio a fin y solamente me interesa el contenido de cada uno de los elementos que están dentro del array. Entonces, un for each es ideal en esta situación. Bien, espero que les haya servido. En el próximo video vamos a ver el uso de clases y herencia. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.